Y le damos la bienvenida a Agustín Lecci, él es secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, che, contanos porque mañana se moviliza. Sí, mañana desde las 13 movilizamos desde Página 12 a la Secretaría de Trabajo, porque, bueno, por un lado la Cámara EDUA, que integra La Nación, Página 12, entre otros medios, viene con una intransigencia absoluta contra los trabajadores y trabajadoras de prensa, contra el CIPREVA, pero que en realidad los de las empresas, ellos recuerden que nosotros tuvimos un proceso largo para ganar la personería gremial y poder discutir la paritaria. Lo judicializó el viejo sindicato a pedido de estas patronales. Luego de que la justicia nos dio la razón, trataron de desconocernos y ahora incluso desconocen los acuerdos que firmamos con la mayoría del sector empleador. El sector empleador en la paritaria son 3 cámaras y algunas empresas sueltas que no tienen cámaras. Nosotros hemos firmado acuerdos en mayo y en julio con todo el resto del sector, pero la cámara que integran estas empresas lo desconoce. La consecuencia de eso es que pretenden sostener el salario de abril para el mes de agosto, por ejemplo, ¿no? Y además son las empresas más grandes del sector. La semana pasada estuvimos en Clarín, estuvimos en La Nación, habíamos estado en Perfil y ahora movilizamos a la puerta de Página 12 y a la Secretaría de Trabajo porque a pedido de esta Cámara pospone permanentemente las audiencias, funciona a pedido de los grandes empresarios de medios. Así que bueno, entendemos que la única salida es la movilización, lo hacemos con un cese de tareas y como parte de un plan de lucha que va a ir creciendo. Contanos un poco el detalle de la paritaria, lo que proponen las patronales, si es que proponen algo, lo que está pretendiendo el sindicato, los trabajadores. Bueno, nosotros buscamos una recuperación real del salario. Nosotros tenemos salarios que se depreciaron muchísimo y para peor esta situación particular que te contaba con la Cámara, el salario de abril, la escala de reactor, para que te des una idea, que es una categoría testigo, en abril estaba a 326.000 pesos. Hoy está a 400.000 pesos. Nosotros obviamente lo que pretendemos es en el próximo trimestre llegar a 600.000 porque es la manera de, en algún momento, no en el cortísimo plazo, pero en algún momento tener salarios por encima de la línea de la pobreza, de la canasta básica, y ni siquiera estamos hablando de la categoría más baja. Pero bueno, tenemos una actitud de las empresas y de la Secretaría de Trabajo que hacen todo lo posible para que esto no sea así. Lo peor es que muchas de esas empresas, como Clarín y La Nación, pagan salarios por encima de la escala. Pero después a la hora de negociar la paritaria, buscan bajar la escala lo más posible para de esa manera precarizar al conjunto, tener la sartén por el mango en el sentido de que al compañero o compañera que tenga una relación particular con el empleador le puedan pagar por encima, pero al activismo, el conjunto, le paguen un salario de miseria. Claro, Bueno, fragmentar la cuestión eso, salarial, fragmentar los acuerdos salariales hacia el interior de cada empresa. Fragmentarlos hacia el interior hacia el interior de la Cámara, hacia el interior de las empresas, es decir, romper la paritaria, romper el modelo sindical y romper la negociación colectiva. Ese es el sueño de ellos, porque bueno, durante muchos años nosotros habíamos tenido, con el proceso de recuperación de paritarias durante la época de Néstor y Carlos Tomás como ministro de Trabajo, de Néstor Kirchner, y después Cristina, la UTBA recién discutió paritarias, que es el viejo sindicato nuestro, en 2012. Y en algunas actividades ni siquiera, como por ejemplo prensa televisada, discutió nunca. Nunca habíamos tenido una paritaria de prensa televisada, que recién ahora estamos recuperando. Es decir, durante años y años tuvieron un sindicato absolutamente dócil y nada, sujeto a las políticas que dictaban los empresarios. Recién en 2012 tuvimos paritarias y durante 2 o 3 años nada más hubo una interacción con el plenario de delegados de las empresas. Después era un sello que firmaba lo que le pedían las patronales. Ahora que nosotros ganamos la personería, que creamos un sindicato, que ganamos la personería, que discutimos en la paritaria, ellos se van de la paritaria. Es muy claro que también es un conflicto político contra nosotros, pero digo, los perjudicados son los compañeros y compañeras en las empresas con salarios de miseria. Decías entonces que en esta Cámara está Página 12, Perfil, Clarín, La Nación, digamos los medios más Sí, el comerciales Cronista más... Comercial y Crónica Ibae.
Son las Crónica 6 empresas que integran esta cámara, que es la más importante del sector. Ujú. Si tendrías que hacer un ranking de patrones incumplidores o más complejo para negociar, ¿hay alguno? No, no podría porque son el hambre y las ganas de comer, pero lamentablemente se da la paradoja en el gremio de prensa que las empresas, empresarios más ligados al movimiento nacional y popular suelen tener actitudes más en contra de sus propios empleados y empleadas, de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, déjame Eso preguntarte en es ese así. sentido lo que pasa en página 2 en concreto, porque sé Claro, que... claro. En página 12, por ejemplo, le están negando la paritaria, que la paritaria está firmada. No está homologada porque la Secretaría de Trabajo no la homologa, pero está firmada. Nosotros en el último trimestre habíamos, por ejemplo, acordado un 15% con una garantía de que ningún salario de redactor podía estar por debajo de los 400.000, es decir, que para el caso de redactor era casi un 21% o más, de acuerdo a su situación salarial, y ellos por ejemplo, no le aplicaron nada de esa paritaria. Entonces los compañeros están más cerca de los 326.000 pesos que te contaba antes que de los 400.000 que deberían estar. Digo, esa es la situación de los compañeros y compañeras de página 12, a excepción que vos tengas una relación particular con el empleador y por una buena voluntad quiera darte, aparte de lo que le da el conjunto de la redacción, ¿no? Que esto es problemático, no por los compañeros y compañeras que reciben plata por encima de la paritaria, que eso es absolutamente particular y nosotros no le vamos a caer a ningún compañero ni compañera, pero digo, es la actitud de romper la paritaria, es la actitud antisindical, ir en contra de la negociación colectiva e incluso del modelo sindical que algunos de sus empleadores dicen defender. Agustín, también están denunciando despidos en Grupo Indalo. Nosotros tuvimos una situación de despidos en ámbito financiero después de que terminó un programa de retiros y como denunciaban los compañeros y compañeras en su comunicado, esto es el colorario del cierre de papel en su momento, de un día para el otro, intempestivo, sin tener un plan de parte de la empresa, porque nosotros entendemos que la situación de la actividad cambia, el consumo de las noticias cambia, pero también tiene que haber una actitud de la empresa de ayornarse a eso con algún determinado plan sin que implique un ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, ámbito financiero también estamos con conflictos, es una de las tantas empresas donde tenemos situaciones irregulares y venimos además de incumplimiento en el pago del aguinaldo y en los meses anteriores en el pago del salario dentro de los 4 días hábiles. ¿De cuántos despidos estamos hablando en ámbito? En este caso fueron 3 despidos después de que se habían ido muchos compañeros y compañeras con retiros voluntarios, con muchas comillas, ¿no? Con el pase, es decir, con el fin del ámbito financiero impreso, ¿no? De papel, sí. De papel, que es algo que se anunció en los últimos tiempos. Déjame finalmente preguntarte por los medios públicos. ¿Cómo está la situación? Mal porque, bueno, como todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas del Estado, no hay un intento de destrucción total, estamos en un marco de plan de retiro voluntario de Radio Nacional, en la televisión pública, después de todo el proceso que vivimos en la agencia Telam, hoy reconvertida en dos empresas, pero mal porque, bueno, obviamente nosotros reivindicamos también el rol social de esas empresas, no solamente, y defendemos eso, no solamente la fuente de trabajo y los derechos laborales, que sin duda para el sindicato es fundamental, sino también el rol social, y ese rol social hoy no se está garantizando. Para ponerte un ejemplo muy concreto, en el día de ayer, Día del Trabajador y Trabajadora de la Televisión, hubo dotación mínima solamente del canal de Estado para no pagar los adicionales que representa y por lo tanto no hubo noticieros. Entonces nosotros, independientemente de la situación de los compañeros y compañeras de otras actividades de otros gremios, digo, lo que defendemos es que haya información pública. Obviamente no se discute ahí ni el juicio de Cristina, ni el encautamiento de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, ni ningún reclamo del campo popular, ni la movilización del 7 de agosto que se cubre, pero se cubre de una manera totalmente sesgada. Entonces el rol social del derecho a la información de la televisión pública de Radio Nacional, a Radio Nacional le están todas las semanas eliminando programación, eliminando sobre todo la programación en las provincias, destruyendo su federalismo. Así que la situación es mala, nosotros la venimos enfrentando, venimos confrontando con este modelo que propone el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, y vamos a continuar en esa vereda.
Y la última de Yapa, Agustín, hay mucha plata que se está destinando a los servicios de inteligencia. Se habla de parte de esa plata puesta en un esquema de redes sociales, ya no de medios tradicionales. ¿Hay algo de eso que ustedes están queriendo saber en detalle? Porque, por ejemplo, no hay pauta pública publicitaria, lo cual hace dificultoso el desarrollo de los medios de comunicación, sobre todo el sector cooperativo. Ahora sí está habiendo muchos actores en, por ejemplo, la red social X, que pareciera ser una red paraestatal o financiada por el gobierno. ¿Algo de eso le interesa al sindicato de prensa que se sepa en torno a también discutir qué se hace en los medios públicos y qué se hace en el sistema de medios en este tramo de la historia? Bueno, hay varios aspectos de la pregunta y las reflexiones que vos haces. En primer lugar, nosotros reivindicamos la distribución de la pauta publicitaria pública como parte del derecho de información. Voy a tirar los títulos para hacer lo más sintético posible y no aburrirnos. En segundo lugar, denunciamos el abuso de los medios populares como parte también de un plan sistemático de censura acá en nuestro país, porque el sector de medios sin fines de lucro cumple un rol de garantizar también la pluralidad de voces, que es importante, no solamente a través de la eliminación de la pauta publicitaria pública, sino también a través de la eliminación de otros fondos de fomento, como pueden ser el FOMECA. En tercer lugar, nosotros tenemos la duda, y creo que hay sobrados ejemplos para dudar de que sea solamente para redes sociales y no también para determinados medios de comunicación que empiezan a tener una afinidad notoria con el gobierno nacional. Entonces se elimina la pauta publicitaria por un lado, pero de manera mucho más oscura, espuria, sin información pública. Creemos que hay plata para, entendemos o tenemos esa hipótesis de que hay plata para determinados medios de comunicación. Y por último, la normativa que está llevando adelante este gobierno sobre seguridad interior, bueno, deja mucho que desear y sienta las bases también para un Estado donde la democracia incluso va a estar en duda, porque habilita la represión, es decir, legaliza mecanismos represivos que hasta ahora no estaban permitidos y que obviamente son lesionan el sistema democrático argentino. Y en ese marco se inscriben también los fondos para los servicios de inteligencia. Agustín, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, che. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias.